Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Bienvenidos y bienvenidas, todos sabemos para qué nos reunimos, no solo para la presentación de este libro, sino para discutir esta última década del capitalismo en Argentina, este recuerdo, pero que no tiene nada de nostalgia, de la rebelión del 19 de diciembre y el 20 de diciembre de 2001, donde suponemos muchos que estamos acá hemos participado. Cada uno tendrá su recuerdo personal de en qué lugar participó. Quizá la gente más joven no participó por la edad, pero bueno, un hecho que marcó la historia argentina, la primera vez que el movimiento popular logró voltear el gobierno, no los milicos, sino un movimiento popular en la calle. Y después, el que se vayan todos, ¿qué quedó? Bueno, esa es la gran pregunta que articula el libro. ¿En qué medida se recompuso la hegemonía de la burguesía argentina, de sus viejas instituciones, el parlamento, el poder judicial, etc.? Y entonces estamos acá con distintos protagonistas y compañeros que han analizado este tema. El libro, ¿cuánto se vende, Vinelli? 300 pesos. 30 mangos. El libro se editó de manera a pulmón, artesanal. Les recomendamos que lo compren, que lo difundan. No hay hoy en día, en nuestra opinión, editoriales de izquierda. Las pocas editoriales que hay funcionan de esta manera, ¿no? Desde abajo, cuesta editar, cuesta distribuir. Las pocas editoriales progres que había, en general, o desaparecido, fueron cortadas o compradas. Entonces, reflexionar sobre estos temas cuesta. Y este libro es producto de ese esfuerzo de varios colectivos, principalmente de Barricada TV, para volver a discutir, pensando qué hacemos de acá en adelante. ¿Sí? No solo qué pasó en el 2001, sino qué hacemos desde el 2011 en adelante. Y entonces estamos con varios compañeros que creo que los conocen. ¿En qué orden van a hablar? Un orden completamente arbitrario. Como no estamos en un teatro y quien ocupa el primer lugar de la marquesina, acá no tiene sentido esa pelea de
mesa con todos estos compañeros que han demostrado todos estos años su voluntad de pelea y su consecuencia de la pelea por la defensa de nuestro pueblo. La insistencia de los compañeros de la brigada nos obligaron a hacer lo que casi nunca hacemos los trabajadores, que es escribir. Y recién quería ver lo que había escrito, me parece que escribo mejor, por lo menos entiendo mejor de lo que después hablo. Un poco lo que expreso en el libro es la historia de cómo organizamos este proceso de recuperación de fábrica. Empiezo contando dos experiencias que habían sido derrotas antes de ir, habían sido dos fábricas también de la capital que habíamos ocupado con la intención de recuperarla, y después un poco la historia de INPA y la conjunción que se dio, a diferencia de otras empresas reguladas en INPA, por ser la primera de una lucha de los trabajadores, pero combinada con la lucha de la militancia, que veníamos lo sindical y lo político. Me parece que eso fue lo que pudo generar esa conjunción, lo que pudo generar lo que hoy es INPA, o lo que INPA significó para la recuperación de las empresas posteriores. Esa conjunción fue la que imprimió una dinámica distinta, no solamente con una fábrica que se recuperaba para producir, sino una fábrica que se abría como un espacio más de resistencia. Nosotros recuperamos la fábrica en 1998, en un proceso y discurso único de la globalización, y lo que humildemente pretendíamos es tener un espacio de resistencia desde acá, aparte de poner la fábrica en funcionamiento. INPA, recordando lo que habíamos, cómo habíamos participado en el 19-20, nosotros el 11 de diciembre del 2001 habíamos movilizado junto con INPA y el movimiento al Congreso Nacional, donde exigíamos al Congreso que no pase, porque se iban de vacaciones como todos los años, ese 11 de diciembre ya se estaban yendo, decíamos que sigan legislando y le estábamos pidiendo la suspensión de todas las instituciones. Me acuerdo que habíamos cruzado el camión de INPA en el Congreso, en la mitad de Rivadavia, cortamos todo y tiramos todo el scrap que habíamos tenido en ese año ahí, el scrap, el papel con parafina y esas cosas, y la terminamos incendiando todo. Un momento de represión, tuvimos represión, perdimos, ¿no? Nos cagaron a palo un poco, algunos compañeros estuvieron heridos ahí, pero nosotros nos fuimos contentos con haber participado de eso. Y para entrar más en el 19, bueno, eso fue después del horario de trabajo, que de verdad no lo esperábamos que sucediera. Nos habíamos ido, qué sé yo, 4 o 5 de la tarde de casa, y eso empieza a producirse a la noche. Cuando llegamos a la plaza nos juntamos con algunos compañeros, con pocos compañeros. Y yo cuento acá que, bueno, a mí me sorprendía, ¿no? Porque había participado de todas las movilizaciones contra el enemigo, y esa plaza parecía distinta. Además, había gente que no conocía. En todas esas plazas, hasta ese momento, nos conocíamos todos, sabíamos quién estaba. Pero también me producía algunas dudas, ¿no? Si bien nosotros caracterizábamos que el modelo se caía, que también era una crisis sistémica y que el poder estaba enfrentado en dos posiciones diferentes. Algunos sectores planteaban la dolarización total de la economía y los sectores exportadores planteaban la salida devaluatoria. Esa pelea tiene que ver con esa plaza, aunque parezca antipático lo que voy a decir. A mí me parece que esa plaza tiene mucho de convocatoria del pueblo, autónoma del pueblo, pero también hubo una convocatoria desde el poder. No puedo evitar pensar que todos los medios de comunicación estaban pasando como si en la plaza hubiera una fiesta. Y de hecho la plaza parecía una fiesta hasta que algunos tomamos la decisión de tirar las bases. Nosotros, si bien las reivindicaciones, el pedido de que se vayan todos, de hecho la participación del 20 sí fue más organizada. Nosotros salimos con los camiones de INPA con 70 compañeros y llegamos hasta acá. Nosotros tuvimos la pelea de Rivadavia para acá, ¿no? Estuvimos tomando la calle de Rivadavia con otros compañeros, estuvimos como hasta
famoso corralito, que eso incentivó bastante a los sectores medios que no habían participado de la pelea, y en la lucha por el poder que sí no se definía y que los tipos incentivaron para definir para un lado. De hecho, si no, no se entiende por qué nosotros tuvimos los muertos, por qué sufrimos la devaluación y por qué seguimos sufriendo en este estado de cosas que hoy estamos. Un poco eso es lo que cuento. Después cuento centralmente qué es lo que pasa en las empresas recuperadas, cómo nos organizamos, el estado de sitio en que se encuentran todas las empresas recuperadas hoy en Argentina, tanto sea en lo judicial como en lo económico. ¿Por qué? A pesar de tanta visibilidad, de tanta legitimidad que tienen los trabajadores en ocupar sus fábricas, todavía no se ha generado ninguna política pública que asegure que este proyecto, que estos procesos se consoliden. Y tiene que ver con que lo que nosotros desde el movimiento tenemos muy claro de que un Estado capitalista no puede consolidar estas experiencias. Imagínense no solamente 10.000, 15.000 trabajadores de empresas recuperadas, sino 200.000 trabajadores. Imagínense si estas empresas se hubieran consolidado, si hubieran tenido salarios mayores que las empresas capitalistas, que pasa en la próxima crisis que se avecina. Seguramente los trabajadores estarían ocupando cada una de las del movimiento católico revolucionario de Gacho, y trataré de ser breve, que no es mi característica en general en la vida. Dos o tres cosas me parece que sería interesante que por lo menos marcar desde nuestra mirada. Primero saludar a los compañeros de AMAUTA dando este espacio para hacer la presentación de este libro, saludar obviamente a los compañeros de Barricada TV que han tomado esta iniciativa y la han invitado, y saludar a los compañeros de la mesa y a todos los que se han involucrado en el armado del libro, porque de alguna manera todos sabíamos que estábamos diciendo algo que podía, o sea, que no era un libro de un gran acuerdo, sino que la intención era un libro de debate o de polémica. Y para eso, a pesar de que algunos son profesionales de las polémicas, hay que tener audacia, ¿no? Para animarse a poner blanco sobre negro miradas, experiencias, propuestas y reflexiones. Sobre el 20 no es mucho lo que nos interesa, por lo menos no por ahí si después en el marco del debate se da podemos puntualizar, pero no mucho lo que nos parece que tengamos que marcar de qué pasó aquel 19 y 20, eventualmente como anécdota. Si nosotros nos interesa marcar algo que venimos marcando siempre, lo marcábamos en ese momento, no porque era, fíjense con qué poco, más allá. No porque tengamos mayor lucidez política que nadie, sino porque nuestro proceso de evaluación política nos hizo, hacia fines de 2001 ya advertíamos en nuestra prensa, militábamos eso, intentábamos eso. De alguna manera habíamos nacido para tirar abajo el neoliberalismo a los piedrazos, como decía alguna metáfora que hemos usado alguna vez. Por eso, mientras algunos dirigentes populares reflexionaban y decían que nos había agarrado la rebelión popular, nos había agarrado con el caballo dessencillado, ¿no? Esto lo decían en la contratapa del Granma de enero del 2002, los dirigentes populares, argentinos, hacían estas reflexiones. Muchos otros, no desde la lucidez o por la reflexión de lucidez, sino simplemente por haber transitado el camino que dio nuestro pueblo, que fue justamente lo que nosotros hicimos. Aquel 20 de diciembre fue el salto en calidad de una acumulación de luchas en cantidad que se fue
carecía de estrategia política en el marco de una programa frontal contra el neoliberalismo, pero que no podemos menospreciarnos si sabemos alumbrarnos, lo tenemos que aprender a valorar, si sabemos alumbrarnos a la luz del 20 de diciembre. Entonces el 20 de diciembre para nosotros fue un poco la consecuencia de la maduración de lucha y de la maduración política de nuestro pueblo. No tenemos manera de evitar que o sea, no es que vaya a decir nada heavy, pero entonces siempre alguna anécdota puntual sí, por eso que decía el Vasco recién, sí nos parece importante porque tiene que ver también con cómo cada uno de los que han aportado sus reflexiones en este libro cuenta o relata el 20 de diciembre de su vida. Yo creo que sí hay miradas distintas, ¿no? A mí, de verdad, me parecía que la Argentina se sentía. Yo, la referencia de mi compañero de Rosario, la referencia de mi compañero de Córdoba, la propia experiencia nuestra de estar metido en la calle 2 días allá en la plaza, habíamos tenido la represión de astilleros, vinimos el 19 acá a la noche a Capital y ahí nos quedamos, y la percepción nuestra fue que el 20 de diciembre sí, no es que la vida siguió como si nada en los distintos sectores de la Argentina. La vida tuvo un carácter y tuvo que ver con cómo cada uno se involucraba en esa pelea. Esa es nuestra percepción. Sí quiero marcar algunas cosas de alguna anécdota más que tiene que ver con haberme encontrado. Yo miro esta mesa donde estoy en la trayectoria que tiene cada uno de los que está sentado acá, y alguna reflexión que hacía el Vasco, y nos miramos y decía, y todavía estamos como estamos, no estamos mejor que como estamos. Y el Vasco decía, no supimos, no fuimos capaces, no somos buenos para eso. Y yo no sé si no somos buenos para eso. Digo, en esta mesa hay compañeros que ven política, donde han sido buenos para regresar, han sido buenos para construir victorias populares. Entonces también hay que aprender a ver la dialéctica que tiene que ver con el estado de ánimo del pueblo, con las dinámicas y las maduraciones y los tiempos que los pueblos van planteando y las capacidades entonces en sí de las dirigencias que son capaces de articular y de organizar en una estrategia de victoria esa pelea. Por eso es que a nosotros nos parece que llegamos, el 20 de diciembre es de alguna manera, con el 26 de junio después, con la masacre de Avellaneda, es para nosotros el ejemplo de muerte del neoliberalismo. Es para nosotros el ejemplo de muerte del neoliberalismo. Para nosotros, como bien algunos de los artículos señalan, sería más cómodo decir que esto es más de lo mismo, sería más cómodo decir hoy en la Argentina también miraba a quienes estamos sentados en esta mesa y muchos en alguna u otra medida han sido perseguidos, han sido metidos en cana, han sido vapuleados de la peor manera por este pueblo y sin embargo hay todavía pícaros que a todos los que estamos acá nos han acusado de kirchneristas. Como si eso fuera alguna acusación, digo, nos han arrinconado en el kirchnerismo. ¿Por qué? Por habernos permitido distintos compañeros una mirada que vaya más allá de la cómoda, de la mirada cómoda de decir esto es más de lo mismo, esto es dominación, esto es capitalismo, esto es neoliberalismo, y no permitirnos, y con eso estar desarmando entonces a los sectores populares, no permitimos analizar las cosas mucho más profundamente y más complejamente. El kirchnerismo no es neoliberalismo en nuestro entender, hay distintas teorías respecto de distintas teorías se podrían usar. Sí tiene todavía mucha herencia neoliberal, tenemos lejos, muchos de mis compañeros o soy pertenecen a una organización donde somos muy dependientes de las políticas públicas. Y si hay algo que no tenía el neoliberalismo en las políticas públicas, el Estado desaparecía, que este gobierno vino a plantear, no por vocación gubernamental, sino por necesidad crónica, vino a plantear nuevas formas de política pública que sí tienen un mensaje del neoliberalismo en esta idea donde uno lejos de ser un benefactor de la política pública es una víctima de la política pública, porque la política pública lo que persiguen es la improvisación en la condición social en que uno se encuentra. Esta idea de que uno sembrando zapallos, o haciendo panes, o haciendo ladrillo, o haciendo carpintería, va a salir, va a resolver su vida en carpinterías que tienen que hacerla con cajones de madera, con cajones de mercadería para metérsela a los vecinos que tienen guita, o pan para metérsela a los vecinos en un círculo
ustedes acá y a los que tuvieron la idea de sacar este libro. Creo que es importante justamente por esto, por la perspectiva de que podamos debatir. Es un hecho importante en la historia, del cual la mayor parte de los que estamos acá intervienen en el mismo. Y también porque yo creo que nos marca en los límites que estamos llegando, y como decía en la presentación acá en Bajo Bolívar, también nos marca la necesidad de dar un paso adelante y pasar a discutir esto que pasó en la historia, para pasar a discutir acerca de qué pensamos de lo que tenemos que hacer. Yo creo que este es un buen punto de partida. Pero yo un poco al origen de este libro que nos pasó. Cabe recordar que diciembre del 2001 no fue un hecho único de la historia. Ya desde mediados del siglo pasado, con 4 o 5 hechos semejantes en la historia argentina con resultados diferentes. Y que importa poder saber qué pasó. El 1 de octubre del 45, con aquellos levantamientos populares, la Plaza de Mayo, el origen del peronismo, con todo lo que significó en la historia argentina. Tenemos los años de la culminación de la resistencia, después del golpe del 56, después de 18 años de resistencia, masivas manifestaciones, luchas político-militares, y triunfos políticos en el país con retorno a la democracia o a la posibilidad de expresar el voto, pero además con la participación masiva de la población y con reivindicaciones de fuerte contenido transformador. Tenemos en el año 82, después de las movilizaciones, las que fueron previas, horas antes de Malvinas, y las que fueron las a fines del año para terminar de cerrar el ciclo militar y obligado a sobrevivir, y tenemos también el 2001 y 2002. En todas ellas fueron distintas, y en todas ellas tuvieron un momento común, en la presencia del pueblo de acá, bajo diversas maneras, inclusive en algunos casos con mayores niveles de conducción de personas o grupos, y en otros casos, como acabo de ver estos horas, un par de horas, inclusive una nota, en la cual se felicita a una persona de que fue la multitud la que protagonizó el diciembre del 2001, en el sentido de que esa es la expresión de lo que es el mundo actual, sin liderazgos y que consigue golpear el gobierno. Yo creo que allí está la fuerza y está la debilidad de lo que pasó, y está la respuesta, me parece, a la mayor parte de los interrogantes que estamos planteando esta noche. Efectivamente, fue la multitud, en los términos que hoy en día, desde mismo ley, se le quiere asignar a las luchas populares como producto de la multitud y no de organizaciones. Y creo que fue así, básicamente. No porque hubiera una elaboración de la conciencia previa, sino porque en definitiva yo creo, en lo personal, de que manifestaba esa perspectiva y esas ansias de cambio junto a su vez a las debilidades que tenía ese movimiento. Y yo creo que después de 10 años estamos hablando que no solo que no se fueron todos, sino que volvieron varios, y justamente por eso, por estas debilidades y no por aquellas fortalezas. En ese marco se inscribe el gobierno de Néstor Kirchner. Decimos que Néstor Kirchner fue el que le corrigió lo que ocurrió en definitiva en aquella jornada de diciembre del 2001. ¿Qué quiere decir que mejor lo leyó? Que sacó las conclusiones acerca de dónde estaba la fuerza de la subversión, la fuerza que pretendía subvertir el orden existente. Y lo utilizó en un de sus discursos, en un de sus hechos, y creo que fue configurando la base de la matriz en lo que se fue vendiendo a la opinión pública. Pero creo que justamente se lo hizo con la pretensión no de modificar la realidad y completar ese proceso, sino de volver a normalizar la situación, de volver a ser aceptable por la población del viejo sistema, de volver a ser en definitiva a normalizar las instituciones para que vuelvan a funcionar. Y ha tenido un éxito del 54%, recién vemos un reflejo de eso.
y sigue manifestando por otro lado las debilidades que seguimos teniendo. Y esas debilidades tienen que ver con voluntades que se manifiestan en un montón de hechos particulares, qué sé yo. Recién contaba incluso algunos de ellos, todos los conocemos, las manifestaciones reivindicativas de los piqueteros, de los trabajadores, de un montón de luchas particulares que se van dando, fragmentadas que se van dando. Pero la incapacidad que hemos tenido hasta el día de la fecha de poder transformar esas luchas particulares de alguna manera en un contenido común. Eso ha permitido entonces que el gobierno de Kirchner, en definitiva, planteando aquellas banderas o una parte de las banderas que se manifestaron en diciembre del 2001 y que muchas de ellas corresponden inclusive al pensamiento centralista, pudiera colocarse en la sociedad con una perspectiva de cambio que fuera absorbiendo los sueños colectivos de más de una generación. Eso permitió lo que fue llamado después como la cooptación de las organizaciones sociales, que siguen ciertas y es verdad, pero que tiene como trasfondo este elemento. Y entonces nos ha vendido paso por libre y nos encontramos que son más los elementos de continuismo del viejo régimen, actualizados, por cierto, de las transformaciones que se han producido. Y nos encontramos que seguimos siendo un país agroexportador, ahora minero, y además que somos parte de lo que es hoy en día necesario incursionar el capitalismo, este modelo extractivista que se está practicando. Donde yo creo, lo he dicho por ahí, que así como el enemigo se caracterizó por entregar el trabajo acumulado de más de una generación de argentinos a través de lo que fue la liquidación de las empresas estatales que destinan trabajo acumulado de trabajadores argentinos, este gobierno lo que está haciendo está en definitiva hipotecando el futuro a través de la entrega de nuestras riquezas comunes, o bienes comunes o recursos naturales. Este modelo que está aplicando, normalizando además la situación de tipo institucional sobre la que vivíamos los argentinos. Entonces viene la pregunta, y esto retorno a lo que decía Enrique, es decir, creo que tenemos una urgencia. Tenemos la urgencia por encontrar los puntos comunes de estas luchas que se están produciendo. Y esto no es responsabilidad en definitiva de los que luchan legítimamente por sus reivindicaciones, es responsabilidad por la necesidad de elevar esas reivindicaciones y en definitiva la elaboración de las mismas a un nivel político para poder llegar a que no nos pase lo que relataba recién el Pollo sobre lo que pasaba en las elecciones, en las elecciones sindicales. Y creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Por eso me parece que si decimos que lo que se ha pasado en definitiva es que el sistema se ha consolidado de otra manera y es funcional y se corresponde a la etapa actual del capitalismo, lo que me parece necesario es que el ciclo común sea la resistencia. Y una resistencia construyendo. Una resistencia construyendo ¿qué? Una resistencia construyendo el futuro. Porque esto seguramente, por eso completamos estos datos históricos, esto seguramente terminará en 1, en 5, en 10 años, en alguna nueva movida al estilo del 19, 20 de diciembre. Como pasó en el 45, como pasó en el 70, 73, como pasó en el 82. Esto en definitiva forma parte de la cultura política de nuestros pueblos. Ya no solo Argentina, lo que ha pasado en el resto de América Latina, o lo que se ha intentado en procesos más avanzados, como Bolivia, o Venezuela, o Ecuador, fueron productos previos de grandes luchas masivas importantes en toda su población. De modo que estoy seguro que en Argentina se van a volver a reproducir hechos de este tipo. Hasta inclusive es posible que yo mismo lo vea. Pero no alcanza con eso. No alcanza si no somos capaces de construir un sistema de pensamiento, un modelo de organización, donde la diversidad que podamos expresar, somos capaces de expresar esta lucha de conjunto y esta necesidad de conjunto. Aprendamos de historia y en esta resistencia, que en definitiva creo que es un mensaje de la hora, vayamos construyendo ese futuro. Si somos capaces de construir el concepto y la organización, ya después cuando las situaciones coyunturales se den, pues tendremos la fuerza para transformar
expresión masiva y la necesaria fuerza organizada para que de una vez, y esperemos, no digo para siempre, pero sí por largo tiempo, somos capaces de formar un destino distinto. Un destino distinto a que yo creo que hoy en día son dos grandes los elementos sobre los cuales podemos apoyarlo y que en definitiva están en lo que hoy en día está transcurriendo en todo el mundo. Uno es en definitiva los elementos de la lucha anticapitalista y consecuentemente la construcción